Hola amigos de Perú 21, mi nombre es Nicolás Castillo y en esta oportunidad estamos con Giovanna Prialé. Ella es presidente de la Asociación de AFPs y con ella vamos a conversar sobre la reforma del sistema previsional peruano. Bienvenida, señora Prialé. Hola Nicolás, muchísimas gracias por la oportunidad y a tu disposición para atender todas las consultas que tengas. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que no podía dejar de hacerla es, ¿qué opinión tiene sobre la reforma que está planteando el Ejecutivo para poner en orden el sistema previsional? Porque entiendo que incluso está metiendo tanto ONP, AFP, incluso Pensión 65. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Yo creo que la propuesta que ha presentado el Ejecutivo es un punto de partida para empezar a discutir el acceso que debe tener todo peruano a la pensión en nuestro país. Evidentemente, el Poder Ejecutivo tiene una iniciativa. Recordemos también que el Poder Legislativo cerró la legislación pasada con una propuesta de la Comisión de Economía y yo creo que esas dos propuestas se tienen que alimentar también con lo que se escucha de la población, de la academia y también de las propuestas que tiene el propio gremio para poder lograr algunos objetivos fundamentales. Primero, el acceso a la pensión universal. Segundo, una cobertura para todos los peruanos. Recordemos que hoy día solamente 3 de cada 10 tienen acceso a la seguridad social. Y tercero, que tiene que ser una reforma disruptiva, gradual, que permita que cada vez más peruanos puedan tener acceso a distintas fuentes de financiamiento para crear su propia pensión. Justamente lo que acaba de mencionar, de que cada vez más peruanos puedan tener acceso a una pensión, de aprobarse esta reforma del Ejecutivo, así como está, ¿cree que generaría algún cambio, por ejemplo, resolver el problema de la baja cobertura? Yo creo que, como tú lo mencionas, Nicolás, ese es un punto de partida importante, pero requiere ajustes. Durante muchos años, los sistemas de pensiones en nuestro país se crearon pensando en que el trabajador peruano es un trabajador formal, pero ya la evidencia ha mostrado claramente que la informalidad sigue creciendo. Estamos hablando hoy día de tasas de alrededor del 75%, y eso tienes que sumarle que en el proceso de transición demográfica la gente vive más y la tasa de natalidad es menor. En consecuencia, tenemos que tomar acciones mucho más creativas para lograr que los trabajadores que hoy día son informales o independientes puedan tener acceso a la seguridad social. La propuesta del Ejecutivo, si bien lanza algunas pinceladas respecto a fomentar el acceso de los trabajadores independientes, no termina de cerrar la importancia de que la cobertura sea de carácter universal. Y en esa línea nosotros como gremio hemos alcanzado una propuesta de reforma que la venimos socializando durante ya varios años, llevamos 2 años en esa propuesta de reforma, aunque tenemos mucho más tiempo impulsando algunas mejoras en materia de cobertura, que incluyen, por ejemplo, el capital semilla, que incluye la contribución equiparada, que incluye la devolución del IGB y la pensión mínima. Y estos conceptos son importantes porque van de la mano para construir 3 cosas que yo diría que son importantes. Primero, tenemos que hablar del acceso universal. Todo peruano recién nacido tendría acceso a este capital semilla, que es un capital que se coloca en la cuenta individual de capitalización para que la persona al momento que se jubile, si cae en pobreza, pueda tener cuando menos una pensión mínima que le dé cierta cobertura, por lo menos para acceso a alimentación y ojalá salud. Ese es el capital semilla. Y el capital semilla en el tiempo reemplazaría al programa Pensión 65, que si bien se llama pensión, en realidad es un programa de apoyo social, porque las personas no aportan para tener acceso a la pensión. Pero Pensión 65 cuesta hoy día 0.12% del Producto Bruto Interno. Capital semilla costaría lo mismo y te permitiría en el lapso de 10 años llegar a 10 veces lo que hoy día te cubre Pensión 65. Entonces es mucho más costo eficiente si hablamos de cómo usar los impuestos para dar cobertura a la población de ingresos más bajos. Lo segundo importante, que tú lo mencionabas hace unos minutos, ¿cómo logramos que los informales y los independientes que tienen capacidad de ahorro empiecen a aportar al sistema de pensiones? Entonces, sobre ese capital semilla, que vendría a ser como la pensión mínima para tener, digamos, cierto acceso a salud y alimentos al momento de jubilarse, se tendría que incluir otras herramientas, como puede ser la contribución equiparada, que es por cada sol que yo aporto, el Estado aporta un sol hasta un tope, que le da incentivos a los independientes para que empiecen a aportar, pero también la devolución del IGB, que ha sido muy discutida porque se dice que es regresiva.
Sin embargo, es posible establecer herramientas en el diseño para que esta devolución del IGB llegue mejor a la población de ingresos más bajos y que sea acotada para la población de ingresos más altos. Con esas dos herramientas podríamos alcanzar la pensión mínima, que en este caso la plantea el Ejecutivo en cerca de 600 soles, que ya establecería una conexión entre lo que yo espero al momento que empiezo a ahorrar y una expectativa de pensión. Lo que hoy ocurre en el Perú es que en el sistema privado no existe pensión mínima, en el sistema público sí, siempre y cuando tengas 10 años de aporte y solamente se da para 1 de cada 2 afiliados al ONP. Entonces lo que buscamos o lo que debemos buscar es que esta pensión mínima le dé ya a la persona no solamente acceso a alimentación y a salud, que lo vimos que era en ese capital semilla, sino que te dé también ingresos para tener cierta calidad de vida a partir del momento de la jubilación. Y lo tercero fundamental, tenemos que cambiar la forma como hoy día aportamos, cómo recibimos la información de los aportes que realizamos. Hoy día la planilla se hace una vez al mes, tienes que realizar o está pensada para un trabajador dependiente. Tenemos que usar los canales móviles, la billetera electrónica, digamos los mensajes de texto, para que un trabajador independiente, informal, pueda empezar a hacer aportes a su cuenta individual. Y eso tal vez puede empezar como un aporte voluntario que vendría a ser como el tercer pilar, pero que empieza a sumar para que el trabajador tenga acceso a una cobertura de pensión al momento que llega a la jubilación. Entonces, creo que la tercera parte, que no se ha incluido en ninguna de las propuestas, ni del Ejecutivo y la Legislativo, resulta fundamental, porque es darle facultades al regulador para que el regulador pueda acompañar estas creaciones disruptivas que permitan que yo pueda empezar a cotizar desde una app, desde mi propio celular, usando la billetera electrónica, y que pueda recibir información en línea de cómo va creciendo mi fondo de pensiones. Muchas gracias. Has mencionado varios puntos. El primero es que la cobertura sea universal. Con la propuesta del Ejecutivo todavía sería limitado porque mucha gente todavía se quedaría afuera. ¿Es verdad? Correcto. Ya. Segundo, eso también podría ayudar a corregir, por ejemplo, tenemos en el Perú varios problemas. Primero, de que ni siquiera las pensiones, la pensión es cuando uno recibe cuando ya se jubiló. Las remuneraciones no son tan altas. Incluso cuando suben la remuneración mínima vital, mucha gente se queda fuera porque desgraciadamente su productividad no le permite. Y si esta gente que se queda afuera ni siquiera aporta a un sistema, está en mucho peor situación. Esto podría ayudar a corregir estos problemas que tienen que ver con bajos salarios. Segundo, incluso el trabajar en la informalidad, ¿no? Porque si la remuneración que me permite estar en la informalidad es muy alta, me voy a mantener en informalidad. Entonces, si bien no es un problema que debería corregir un sistema pensionario, podría ayudar a complementar esos vacíos que hay para poder alcanzar una pensión. Exacto. En el país efectivamente hay una informalidad elevada, porque buena parte se explica porque tenemos población que tiene baja productividad. ¿Qué quiere decir que tengo baja productividad? Que de repente, como tú mencionabas hace unos minutos, no me eduqué adecuadamente, no he conseguido un trabajo en el sector formal y en consecuencia mi salario es muy bajo. Si mi salario es muy bajo, es un salario básicamente que me permite cubrir necesidades básicas y no voy a poder tener un excedente para ahorrar. Por eso es que la propuesta de reforma no se debe limitar a que la persona ahorre por sí sola. Efectivamente, si tienes ingresos suficientes lo vas a poder hacer y tienes que crear mecanismos incentivos para que se dé de esa manera, como se da en el caso del aporte voluntario. Pero con ese segmento de la población de ingresos más bajos, el capital semilla, que se financiaría finalmente con nuestros impuestos, te da un piso para que no caigas en pobreza en la vejez. Y lo segundo importante en la línea que tú mencionabas, cuando yo paso de ser formal a informal, dejo de aportar al sistema de pensiones. Entonces la devolución del IGB lo que hace es que en cada periodo en el cual yo de repente estoy desempleada y no estoy aportando porque subió la remuneración mínima vital y me quedé sin empleo, eso suaviza que haya un impacto y que la cuenta individual de capitalización o mi fondo de ahorro reciba 0 ese mes, porque ese mes va a recibir por lo menos la devolución del IGB que me corresponde por el consumo que hice o por el diseño que hice en política pública para que reciba algo de ingreso en mi cuenta de capitalización individual. Y tú mencionabas algo importante. ¿La pensión de qué depende? La pensión depende evidentemente de cuánta es mi remuneración, pero también depende de con qué frecuencia aporto, que es lo que se llama la densidad de cotizaciones o la densidad de aporte, y la edad a la cual yo empiezo a aportar.
Entonces, esta densidad de aportes sí se puede ver afectada positivamente por una reforma que te incluye el concepto de devolución del IGB y el concepto de contribución equiparada. Porque cada vez que yo le meto un sol a mi cuenta individual y el Estado le pongo un sol, ese segmento del medio va a tener la característica que cada vez voy a tener más meses aportando y en consecuencia mi pensión va a ser más alta. Mira, nosotros hicimos un estudio que yo te he traído, Nicolás, que se llama las pensiones de jubilación del sistema privado de pensiones antes de la ley del 95.5. Ya. Una persona con data real y nominada, no tenemos acceso a los nombres de las personas por si acaso, que haya aportado de 20 a 23 años, tiene una tasa de reemplazo del 71%. Disculpa que interrumpa, ¿puedes explicar qué es tasa de reemplazo? Exactamente, a eso iba. Entonces, si yo he tenido un empleo formal y he trabajado la mayor cantidad de tiempo y he aportado la mayor cantidad de tiempo, mi pensión va a ser equivalente al 70% de mi sueldo antes de jubilar. Eso es la tasa de reemplazo. Okay. La pensión que yo recibo antes de la jubilación. Entonces, mientras mayor sea el número de meses que yo aporto, la capitalización va a hacer que esto se rentabilice en el tiempo y que mi pensión, comparada con mi ingreso antes de la jubilación, vale decir, la tasa de reemplazo sea más alta. Entonces, hay muchos mitos respecto al sistema privado de pensiones que es necesario corregir y uno de ellos está relacionado con la tasa de reemplazo. Entonces, yo creo que es importante lo que tú mencionabas. Si nosotros no incluimos a los informales no podrían tener acceso a esta fuente de financiamiento que haga que su tasa de reemplazo, es decir, su pensión, sea más alta en el tiempo. Ok, entonces, ya, ese es un problema. Y supongo que lo otro que haría que mi pensión sea mayor, está el otro factor de rentabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué tan importante se vuelve la rentabilidad aquí? La rentabilidad es fundamental y si nosotros vemos las cifras del sistema privado de pensiones, la rentabilidad nominal desde la creación del sistema en el 93 es 10% nominal al año. Eso quiere decir que al momento que una persona se jubila, en promedio, de cada 3 soles que están en su fondo individual, 2 soles han sido rentabilidad y 1 sol es aporte, porque el sistema privado de pensiones te ha permitido multiplicar por 3 lo que tú habías aportado al sistema privado de pensiones. Entonces, la rentabilidad se tiene que medir a largo plazo porque de esa manera los fondos de pensiones invierten en instrumentos que te den el mayor retorno con el menor riesgo. Y es importante tomar en consideración que los instrumentos en los cuales se invierten los fondos de pensiones están supervisados por el regulador. El regulador recibe información diaria de en qué se están invirtiendo los fondos de pensiones, cuánto es la rentabilidad que se está obteniendo y de esa manera se busca que esos fondos que existen desde el fondo 0 hasta el 3 te permitan alcanzar el máximo retorno al momento en que tú te estás jubilando. Entonces, debo considerar todas esas variables que tú mencionas como capital semilla, como devolución de IGB, contribución equiparada, para que yo pueda alcanzar, si es que tengo ingresos bajos, una pensión más o menos razonable, ¿no es cierto? Sí, y creo que es importante, Nicolás, algo que has planteado ahora, escuchándote hacer la pregunta. El sistema de pensiones tiene que ser tan sencillo que las personas que están todo el día trabajando, buscando cómo salir adelante, porque nuestra economía evidentemente es una economía desafiante que nos obliga a ser creativos para generar ingresos, no tengan que estar preocupándose también de cuánto va a ser su pensión al momento de la jubilación. Entonces, si bien hay una responsabilidad por parte de nosotros como ciudadanos en construir pensión, lo que existe en otros países, como por ejemplo Chile, como por ejemplo México, como por ejemplo Colombia, es que además las fuentes de financiamiento de la pensión son diversas. No solamente es lo que el trabajador genera con su sueldo, que a veces no le alcanza, sino que está el Estado, que en este caso está a través de la devolución del IGB y la contribución equiparada, pero también en otros países está el empleador, como por ejemplo en Estados Unidos que existe ese sistema que se llama el 401k, ¿no? Que por cada sol que yo aporto, el empleador aporta un sol y comienza a crecer el fondo que yo tengo ahorrado para mi jubilación. Entonces, creo que es importante pensar en una reforma de pensiones en la que el trabajador tenga acceso a una pensión, pero que ésta se vaya alimentando con distintas fuentes de financiamiento. Una es el ingreso del trabajador, la otra puede ser el aporte del Estado que se financia con los impuestos y la tercera podría ser también pensar en el mediano plazo cómo se da incentivos a las empresas formales y a las empresas que se vayan constituyendo para que también puedan aportar al fondo de pensiones del trabajador, porque finalmente es parte del bienestar que el trabajador va a alcanzar al momento de la jubilación.
y porque también no debemos olvidarnos de un tema importante. El sistema de pensiones no solamente ofrece cobertura al momento de la jubilación, también te ofrece cobertura al momento que te invalidas o al momento que falleces. Y esos son dos temas que se dejan de lado en nuestro país que son fundamentales. La pensión de invalidez en el Perú, en el sistema privado de pensiones, está en 1.700 soles. Y por ley, la pensión de invalidez tiene que ser equivalente al 70% de tu remuneración si es que tienes una pensión, una invalidez total, permanente, o al 50% de tu remuneración si tienes una invalidez parcial. Y ese es un beneficio que a veces muchas personas no conocen, que tienen derecho por estar afiliados al sistema privado de pensiones. Claro. Lo que sí veo es que en esta reforma del Ejecutivo sí se prohíben los retiros. Y hace un rato había mencionado cifras antes del 95.5. Algo que me preocupa, y no sé si tienen cifras actualizadas, con estos retiros y con el 95.5, la pensión promedio en el sistema, ¿cómo puede haber quedado, más allá de que hubo rentabilidad, cómo puede haber quedado en el sistema después de estos retiros? Mira, con la ley del 95.5 lo que viene ocurriendo es que de cada 10 personas que se jubilan, 9 optan por retirar el 95.5 y algunos de ellos compran esos productos que han desarrollado las compañías de seguros como las Rentaflex, que te pagan una pensión y te devuelven capital a los 10 o 15 años según como tú hayas pactado el acuerdo con la compañía de seguros. Pero lo que viene ocurriendo es que como no existe la garantía de pensión mínima en el sistema privado de pensiones, que la propuesta de reforma del Ejecutivo y la del Legislativo se incluyen y que debe ser un derecho en nuestro país, la gente se lleva lo que tiene en su fondo, que a veces es pequeño, porque no ha trabajado mucho tiempo, porque ha estado como informal también buena parte de su vida laboral, o porque el empleador le retuvo el aporte y no lo aportó a la cuenta de capitalización individual, que es un problema que nosotros tenemos en nuestro país y que no se ha logrado corregir hasta ahora, que hace que yo me vaya con un fondo pequeño, cuando en realidad lo que debe ocurrir es lo que ocurre en todos los países del mundo, que cuando yo tengo un fondo pequeño, el Estado aporta la diferencia que se financia con nuestros impuestos para que en el sistema de pensiones, que es un sistema mixto, público-privado, pueda tener acceso a una pensión garantizada. Entonces, una de las cosas que debemos tomar en consideración, si tuviésemos que hacer una lista de las prioridades de la reforma, porque de repente hay que ir gradualmente, de acuerdo a no incluir mucho o no generar mucho costo fiscal, es que la pensión mínima debería ser el acuerdo 1, que hoy día todos los trabajadores que están afiliados al sistema privado y público de pensiones puedan tener acceso a una pensión mínima en la cual, si yo tengo 10 años de aporte o 20 años de aporte, tenga derecho a una pensión a partir de los 65 años de edad, porque eso fija expectativas. Entonces yo ya sé que al final voy a obtener una pensión de 600 soles o de 500 o de 400 según cuánto haya aportado, y ya puedo tener la tranquilidad de que aunque sea con esos 600 soles que hoy día está en la propuesta del Ejecutivo, voy a poder atender mis necesidades de alimentación, de salud y algunas necesidades básicas al momento de la jubilación. Tenemos que quitarle la incertidumbre que existe hoy día en el sistema privado de pensiones, porque yo no tengo la garantía de la pensión mínima y por lo tanto retiro ese 95.5 pensando de repente que lo voy a poder usar mejor y al final termino quedándome sin dinero para la jubilación. Claro. Otra cosa que veo de la reforma, entonces, primero para concluir las primeras preguntas que te hice, con la reforma del Ejecutivo, al no tener en cuenta esta cobertura universal, podría no resolverse este problema de la redundancia de la falta de cobertura que existe, del problema de la baja cobertura que existe en nuestro país, ¿no es cierto? Creo que la propuesta del Ejecutivo tiene que perfeccionarse incluyendo, como tú mencionabas, a los trabajadores independientes e informales, buscando herramientas como las que hemos mencionado. Ya. Segundo lugar, otra cosa que veo dentro de la propuesta del Ejecutivo es que permite a las personas, primero, de que si la persona no se decide, de frente va al ONP. Y me parece que eso había cambiado. De ahí quiero escuchar tu opinión, pero lo que me parece curioso es que permite que tanto si yo estoy en la ONP me pueda cambiar al FP, y si estoy en el FP me pueda cambiar a la ONP. Que si bien puede sonar sensato, un problema de cuando yo me cambio a la ONP es que se ha visto de que, por ejemplo, si yo estoy en la ONP y me quiero cambiar al FP, normalmente se dan estos bonos de reconocimiento, que estos bonos de reconocimiento se dan después cuando yo ya me voy a jubilar, pero después cuando me voy a jubilar esa plata nunca se rentabilizó, esa plata nunca ganó, al final me terminas dando solo el capital, ¿no? Cuando yo necesito que esa plata se rentabilice dentro del sistema.
¿Qué opinión tienes tú de lo que te estoy mencionando? Creo que has tocado un tema fundamental. El peruano tiene derecho a elegir. En una encuesta que nosotros hicimos, el 70% de la población, un poco menos tal vez, prefería tener la opción de elegir entre distintas alternativas. Cuando tú obligas a que la persona a los 18 años de edad elija afiliarse y si no lo hace, tenga que irse por default, es decir, de manera obligatoria al sistema público de pensiones, y adicionalmente a eso, incluye la posibilidad de que se pueda trasladar sin bono de reconocimiento, lo que estás haciendo finalmente es forzar a que el trabajador se quede en el sistema público de pensiones. ¿Y cuál es el problema con eso? Que el sistema público de pensiones, como está estructurado hoy día, es un sistema de reparto. Dado que va a haber cada vez personas menos jóvenes, es natural que las pensiones bajo ese esquema de reparto tiendan a ser menores. En consecuencia, nosotros creemos que, como existe en otros países, por ejemplo República Dominicana, el sistema público de pensiones puede también convertirse en un sistema basado en cuentas de capitalización individual a través de una transición para no afectar efectivamente el costo que significa este paso, pero bajo el esquema de cuentas de capitalización individual, entonces ya el trabajador puede elegir si quiere que su dinero se lo administre un privado o un público, pero sabiendo que es dueño de sus aportes, que son intangibles e inembargables, y que va a ir creciendo el dinero en el tiempo conforme él vaya aportando más y se vaya rentabilizando. El problema de tener un sistema de reparto es que en muchos países de Europa ha generado tremendas deudas que tienen que ser cubiertos por el gobierno, porque efectivamente cada vez hay menos población aportando y más personas envejeciendo. Y eso tienes que sumarle que en el Perú el 70% de la población no aporta, con lo cual evidentemente los formales que empiezan a aportar en un sistema de reparto cada vez va a tener menos jóvenes y más ancianos, con lo cual la pensión esperada va a ser menor. Entonces yo creo que ahí el Poder Ejecutivo y sobre todo el Legislativo tiene un espacio para introducir mejoras a la propuesta de reforma del Ejecutivo que incluyan la libertad de elección, un sistema basado en cuentas de capitalización individual, facultades al regulador para que pueda permitir, como ocurre en otros sectores, que haya una regulación mucho más flexible para fomentar las inversiones, para permitir también el desarrollo de nuevos productos previsionales y para que se dé alternativas innovadoras y tecnológicas que permitan que de repente los jóvenes, los independientes, los informales puedan aportar de una manera mucho más sencilla un sistema de pensiones que sea pensado siempre en el trabajador, pensado siempre en el afiliado, que es el objetivo de todo sistema de pensiones. De acuerdo. Así como he habido propuestas como de la asociación, también, por ejemplo, recuerdo de un par de FPs que también hicieron sus propuestas. En su momento lo hizo Integra y ahora lo viene haciendo Prima, como encontrar comisiones de tal manera que estén asociados a rentabilidad. La propuesta de la asociación contempla este tema de que en su momento se trató de abordar con la reforma de 2013, este famoso alineamiento de intereses a través de esta comisión sobre saldo. ¿Están proponiendo por ahí algo respecto a este alineamiento de intereses? Sí, la propuesta del gremio incluye la comisión por desempeño, ¿no?, como una alternativa adicional para que los trabajadores puedan elegir, para que el afiliado pueda elegir si quiere pagar un porcentaje sobre la rentabilidad que le genera la administradora y un porcentaje muy bajito por la administración de los fondos. Creemos que es fundamental. Integra lo viene impulsando, creo que desde hace 5 o 6 años, Prima también lo viene impulsando y las 4 FPs también están de acuerdo. Creemos que es una necesidad importante y que nuevamente se entrampa, Nicolás, porque tiene que pasar por una ley. Claro. Que si el regulador tuviese las facultades para proponer y aceptar nuevas propuestas de comisión como en otros países, eso podría ser mucho más sencillo. Entonces volvemos al punto de partida. La regulación que se da en el sistema privado de pensiones es tan rígida que cualquier cambio, por ejemplo, de comisión o crear un nuevo fondo, tiene que pasar por el Congreso de la República. Creemos nosotros que es fundamental que el regulador tenga más facultades para que pueda permitir que se cree un ecosistema que facilite la forma como los trabajadores hoy día aportan y también para que genere incentivos para que el trabajador sienta esta importancia de empezar a ahorrar para la jubilación, sin descuidar, como tú mencionaste inicialmente, la importancia de empezar
no solamente a desarrollar productos para los informales, sino que en el caso de los trabajadores informales independientes sí tiene que haber un soporte del Estado a través de nuestros impuestos para empezar a construir pensiones que a largo plazo le den calidad de vida a la población. Claro, último tema que quiero abordar contigo, el tiempo nos gana, es la competencia. La reforma del Ejecutivo abre el mercado a nuevos jugadores. Quiero tener tu opinión. Y más allá de una comisión en función de rentabilidad, a pesar de que la reforma del Ejecutivo propone el ingreso de nuevos jugadores, sigue manteniendo la licitación. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos la licitación? ¿Metemos nuevos jugadores? ¿O cuál sería la mejor propuesta o la propuesta ideal para que el sistema se vea una reducción de comisiones propio de la competencia, ¿no? propio del mercado? ¿Cómo hacemos para que, más allá de que, ¿cómo se llama? De que si la rentabilidad crece, la comisión crece, más allá, ¿cómo hacemos para que las comisiones, para que haya una mayor competencia y que al mismo tiempo esto se vaya viendo en reducción de competiciones y no tengan que traer el Estado con una licitación para que suena como jalarle la oreja para que bajen precios? No sé, ¿cómo haríamos para mejorar la competencia en el sistema? Primero, en la propuesta de reforma, que es este segundo documento, ¿no?, que nosotros sacamos en 2022, incluimos aumentar el número de competidores como una propuesta, es decir, abrir el mercado a nuevos participantes. Okay. ¿Por qué? Porque creemos que la libertad de elección para el trabajador, para el ciudadano, para el afiliado es crucial, ¿no? Y en esa lógica, ¿qué pasa con las licitaciones? Las licitaciones fueron una herramienta, como tú mismo lo has señalado, para motivar que se busque que el precio tienda a la baja, básicamente la comisión. Ya a partir de este año debemos recordar que en la comisión por stock o mixta, el componente por flujo ya no se cobra, es decir, te cobran un porcentaje sobre el fondo que tienen administrado. Entonces, si la propuesta de reforma se da de manera integral, incluye más trabajadores independientes e informales, nuevas modalidades de financiamiento como las que hemos conversado, capital semilla, la contribución equiparada, la pensión mínima y la devolución del IGB, si salimos de la caja clásica de reforma que plantea el Ejecutivo y somos creativos e innovadores, va a haber más instituciones interesadas en participar en nuestro país. Y nosotros lo que tenemos que hacer, Nicolás, y ya sé que estamos contra el tiempo, en estos días que nos quedan, es ser responsables. Tenemos que pensar en hacer una reforma de pensiones y no en una antirreforma. Y precisamente, aunque no lo has mencionado, ¿no?, los retiros que se vienen discutiendo en el Congreso son una antirreforma, porque van en contra de la posibilidad de construir pensiones en nuestro país y tenemos que trabajar de una manera ordenada y responsable. Y para eso, aumentar el número de competidores es una herramienta, crear la comisión por desempeño también, pero lo más importante es garantizar pensión para que todos los peruanos puedan tener calidad de vida al momento de la jubilación. El sistema de pensiones es una herramienta de ahorro, no es el único, pero tiene que ser fuerte porque no solamente permite que los peruanos tengan acceso a pensión, sino que también es una fuente de ahorro interno que permite que haya mayor inversión y con ello genera crecimiento a largo plazo. Y creo que es algo que nosotros tenemos que tener en mente cuando buscamos elegir o tomar decisiones respecto a cuáles son las acciones de política pública que van a contribuir a mejorar la situación económica y el bienestar de nuestra población. La última pregunta, por favor, en menos de un minuto. ¿Cuál es la situación después de los retiros? ¿Cómo han quedado las personas después que han retirado su dinero? Y incluso, que, como tú dices, se viene un séptimo. ¿En cómo podríamos empeorar esta situación? Somos el único país del mundo que ha tenido 6 retiros de fondos de pensiones. Tenemos 2.3 millones de peruanos con saldo cero en su cuenta de capitalización individual. Han salido cerca de 90.000 millones de soles, un poco menos de la mitad de los fondos de pensiones. Y estamos en una situación crítica porque nuestra población no tiene ahorro para la jubilación. Un séptimo retiro en estas circunstancias lo que hacía es agravar el número de personas que se quedarían sin saldo en su cuenta individual, de 2.3 probablemente a 3.7 millones de peruanos, que tendrías que sumarle al 70% de la población que es independiente e informal, con lo cual la deuda contingente para pagar pensiones que va a tener el gobierno en los próximos años va a poner en situación
crítica o en situación complicada la estabilidad macroeconómica que tanto estamos cuidando. Por eso es tan importante tomar decisiones hoy día que permitan construir ahorro y que permitan construir el ahorro a largo plazo. Porque es el ahorro a largo plazo que permite dinamizar la economía y no destruir el ahorro y no destruir las pensiones, porque lo único que estamos haciendo es generar más pobreza en el corto y en el largo plazo. Muchas gracias, señora Prelé. Nos ganó el tiempo. Espero poder contar con usted en otra entrevista para que nos cuente qué siguen trabajando la Asociación de FP, considerando también el 2024. Muchísimas gracias, Nicolás, por la oportunidad y a tu disposición. Muchas gracias, amigos. Esto ha sido todo por hoy. No dejen de seguirnos en las redes. Hasta pronto.